Teacher Héctor. ¿Qué onda? Buen día, buena tarde o buena noche a todos los que nos ven desde YouTube o nos escuchan en Spotify. Bienvenidos a este episodio número 10. No sé en qué momento ya pasaron 10 semanas desde que subí este primer episodio. Y bueno, no solo han sido estas 10 semanas que he estado subiendo estos podcasts, sino pues que este proyecto ya lleva mucho tiempo cocinándose y apenas hace 10 semanas fue cuando pues salió a la luz. Los resultados que he tenido de verdad han sido muy buenos. Y en serio no sé cómo explicar todas esas buenas vibras que me han mandado durante estas ya 10 semanas. De verdad es algo muy padre. Muchas gracias. Y bueno, siendo sinceros, las cifras pueden no parecer muy altas, pero para mí lo son. Muchas gracias por estos ya 150 suscriptores. Además de pues todas estas cuentas que me han seguido ya en Instagram, en Facebook, que juntas alcanzan ya casi 500 seguidores. No sé ni cómo decirlo de otra forma, solamente eso. Muchas gracias. Y bueno, cada semana trato de que el contenido del que hablo sea de su agrado y aparte pues entretenido. Creo que poco a poco lo he estado logrando porque pues he visto que en los comentarios no he tenido más que buenos deseos y opiniones asertivas de este proyecto. Es algo muy gratificante que puedo tener ahorita. Muchas gracias. Quería que este episodio fuera de verdad algo muy especial, pues ya que para mí es muy importante poder llegar hasta acá, a estos primeros pasos que apenas he dado y que estoy muy seguro van a seguir poco a poco. Y es así como comenzamos este 10º episodio titulado Respondiendo sus preguntas. En mi cuenta de Instagram y Facebook subí algunas stories en donde les decía que podían preguntarme lo que quisieran y yo lo iba a contestar obviamente en este podcast. Y bueno, por cierto, si no me siguen, pues ¿qué esperan? En Instagram me encuentran como Héctor Miranda Off con doble F y en Facebook como Teacher Héctor Podcast. Y como lo decía, este episodio será muy especial por eso, porque contestaré algunas de sus dudas que me hicieron llegar. Muchas gracias por enviarme estas preguntas. Y así iniciamos con la primera, que es de HR Sander 08, que pregunta: ¿qué hubiera sido si no fuera maestro? Y bueno, esto yo ya lo había contestado en el episodio pasado, pero algo que de verdad me hubiera encantado estudiar hubieran sido leyes, o igual, esto no lo había dicho, también poderme dedicar a alguna actividad cultural como la música, el teatro, la pintura o algo por el estilo. La segunda pregunta es de Ian Rojas. ¿Sus expectativas del pasado se cumplieron en el presente? Y bueno, esta pregunta abarca muchos aspectos, pero en general sí. Muchas de las expectativas buenas y también malas que había tenido en mi vida se han cumplido de alguna u otra forma. Por ejemplo, voy a mencionar solo una. En el aspecto laboral, una de mis grandes expectativas era que pudiera ganar lo suficiente para poder ayudar a mis papás. Y fue una expectativa que de verdad se cumplió y poco a poco lo estoy haciendo. La siguiente es de Rodrigo Guzmán y me pregunta: ¿te gusta tener barba o sin barba? Pues ambas. La verdad me da mucha flojera tener que afeitarme seguido, pero bueno, luego me acuerdo que mi barba aún me sale de puberto y pues mejor me la quito para que no se vea mal. Entonces, en pocas palabras, me gusta, pero a la vez no. La siguiente es de Abigail Guzmán, que me pregunta por qué comencé a hacer videos. Y bueno, este podcast, como lo mencionaba en el episodio número 1, es porque quiero que mi voz llegue a muchas más personas. De una u otra manera ya lo hacía con mis alumnos, pues al dar clases o así, puedo dar opiniones, consejos, muchas cosas. Pero en una plataforma digital pues obviamente se puede llegar a muchas más personas. Y ese es el principal motivo por el que hago estos videos o estos podcasts. Luis Isao Jiménez me pregunta: ¿le gustaría adoptar otro perrito? Pues sí y no. Sí quisiera, porque así podría ayudar a perritos de la calle a tener un hogar. Como lo había dicho, a partir de que tuve a Yoko, pues esta sensación de querer ayudar a más animalitos creció, o no tanto que creció, sino como que apareció. Porque sinceramente antes no la tenía, y no era que los maltrataba o así, sino que pues no les tomaba tal vez la importancia que se debía. Esa por una parte sí me gustaría adoptar, pero por otra
Creo que no, y sería más que nada por cuestión emocional. Yo creo que es la primera mascota, perrita que tengo, y quiero que sea la única. Mi cariño total está depositado en ella, y creo que sería un poco complicado tener a otro perrito más. Y bueno, además de eso, pues tendría que trabajar mucho, porque pues los que tenemos o tienen mascotas, pues sabrán que no es muy barato poderlas mantener de una forma correcta. Y bueno, aparte de eso, creo que mi mamá me correría con todo y perros. La siguiente es de P.X.N- que me dice: ¿qué opinas acerca de lo sucedido con la venta de boletos de Spider-Man? Bueno, hay muchos puntos de vista respecto a este tema, un tema muy de moda. Y bueno, solo puedo decir que yo fui uno de esas personas que estuvo buscando boletos como desesperado. Vi muchos comentarios en redes sociales en donde mucha gente decía que la película iba a estar mucho tiempo en el cine, que como por qué la gente los queríamos comprar pues para un día en específico. Y bueno, pues sí, es cierto, ¿no? La película no va a estar un mes, porque pues por la crítica que ya está teniendo, o sea, la película es como para que esté muchísimo tiempo, así como Endgame, que fueron meses y meses y no la quitaban de cartelera. Pero para un fan, de verdad un gran fan, pues va a ser muy padre verlo en el estreno. O muchos lo hacen por moda. De forma personal, desde niño siempre he tenido este fanatismo con Spider-Man. Aquí les dejo una foto. Siempre ha sido mi superhéroe favorito. Entonces, pues no solo con esta película, sino con las demás, las he ido a ver en los estrenos. Y me emociona mucho poder verla en ese momento. Y pues igual, y no llegar al extremo de golpearse o cosas así, como vi en algunos videos que mientras estaban formados afuera de los cines, pues se peleaban. No sé si por el lugar o porque ya no había boletos o no sé. Pero bueno, eso a mí no me parece algo muy lógico. Pero pues lo importante aquí es respetar todas las opiniones. No todos pensamos igual. Cada quien tiene su punto de vista y argumentos, y solo eso, respetarlos. La siguiente pregunta, y que tiene que ver con este tema, es de Neidy-Navarro, que me pregunta que si conseguí mis boletos para Spider-Man. Y sí, como les mencionaba, yo fui uno de los que lo estuve buscando como desesperado. Bueno, no tanto como desesperado, pero sí estuve preocupado porque no los encontraba. Y fue desde las 4 de la mañana que estuve tratando de comprarlos, pero como les decía, no encontraba ya ningún boleto disponible, o tal vez no disponible para ese día. Ya me estaba resignando a que lo iba a ver tal vez otros días, y fue hasta que uno de mis primos me dijo que ya tenía mi boleto, y pues sí, también veré Spider-Man en estos primeros días. Porque algo que quiero recalcar en esta cuestión es que yo me resigné como a las 7 de la mañana de ese día de preventa, que pues ya no la iba a ver el primer día, que lo iba a buscar en otros días, tal vez al siguiente día o al tercer día, yo qué sé. Y ya no había ninguno, de verdad, en muchos cines, principalmente en la Ciudad de México, que era donde yo los estaba intentando conseguir, ya no conseguía ninguno, ya todos estaban agotados. La siguiente pregunta es de Emanuel-Bellaco OO. ¿Tiene alumnos favoritos? No sé por qué muchos me hacen esta pregunta. Y creo que no solo a mí, sino a muchos colegas nos hacen esta misma pregunta. Y yo no los llamaría favoritos, sino que son los alumnos con los que he creado un vínculo un poco más estrecho, más de confianza. Claro, como lo había mencionado, no rebasar ese límite de maestro-alumno. Y claro, todo con justicia en cuestión académica. Ni más ni menos. Y sí tengo alumnos con los que he creado este vínculo un poco más afectivo y de confianza. Y la siguiente es de Pablo el Machote. ¿Le gusta ser maestro de inglés o a veces se aburre de dar lo mismo cada año? Bien, pues me encanta ser un maestro de inglés, obviamente. Y no me aburre enseñar lo mismo cada año, porque nunca lo hago. Yo trabajo en una secundaria, entonces nos regimos por un programa de estudios que se debe seguir al pie de la letra, pero cada maestro y cada grupo son diferentes. Para esto, cada maestro debe diseñar diferentes estrategias en donde los conocimientos de verdad sean significativos para los alumnos. Y de forma muy personal, trato de ir variando mucho mis actividades o las actividades que hago con mis alumnos, y es muy raro que repita al 100% alguna actividad. Todo depende de las personas, en este caso los alumnos, y las situaciones que existan. Además de eso, pues el inglés no es algo como que puedas enseñar de forma, o sea, sí lo puedes enseñar de forma diferente, pero los temas no pueden ser tal vez diferentes. Los podemos variar, claro,
pero pues en algún momento vamos a tener que repetir esos temas, porque pues así es el aprendizaje de este idioma. La siguiente pregunta es de Eduardo Miranda y me dice: de tus 4 hermanos, ¿quién es tu favorito? Bueno, pues para empezar no tengo 4, tengo solo 3 hermanos y ninguno es mi favorito. A todos los quiero por igual. Ale-segura-v me pregunta que cuánto me costó mi micrófono. Y bueno, no recuerdo con exactitud cuánto me costó, pero fueron más o menos unos 1,500 pesos. Y decidí comprar este micrófono. Obviamente yo era soy un inexperto en esa cuestión de micrófonos, de podcast, etcétera. Poco a poco estoy aprendiendo, pero estuve viendo varios videos en YouTube y ese micrófono lo recomendaban ampliamente para alguien que daba inicio a proyectos como este. Creo sinceramente que es un precio razonable por este micrófono, que de verdad, en mi opinión, es muy bueno. La siguiente es de HR Sander 08 y me pregunta que si tengo alguna meta en YouTube. Sí, yo creo que pues muchas, pero la principal es, como lo mencionaba, llegar a más personas, que mi voz sea escuchada en muchos más lugares y que se sientan apoyados con los diferentes temas que trato. La siguiente es de María-Itzel-B y me dice: ¿cómo te hiciste fan de Harry Potter? ¿Y qué piensas del legado maldito? Bueno, les mentiría si les digo que desde el primer momento en que salió el primer libro fui un fan completo. Creo que me hice fan hasta la tercera película, que fue la primera película de Harry Potter que vi, la de El prisionero de Azkaban, y de ahí empecé a ver todas las películas y leer todos los libros, y ya no solo una vez, sino ya algunas veces. Y el legado maldito no es como que de verdad me declare un fan del libro, pero me gustó poder imaginar estas historias que pasaron después de todo lo que ya había ocurrido en Hogwarts. Y sí, aunque un poco extraña la trama del libro, pero sí me gustó. Sí iría a la obra de teatro que están presentando. La siguiente es de Rodrigo Guzmán y me dice que quién es mi sobrino favorito. Al igual que la pregunta de mis hermanos, a todos los quiero por igual. Y los voy a creer a todos todavía más si son maestros de inglés. Génesis-Riz me pregunta por qué decidiste hacer un podcast. Y Milo-Arango B, ¿cuál fue la idea principal del podcast? Y bueno, estas dos preguntas las uní porque pues la respuesta es la misma. Y como lo comento, quiero que mi voz sea escuchada en muchos lugares y así llegar a más personas. Ese es uno de los principales motivos de por qué hice esta serie de podcast. Y bueno, además de que pues siempre había querido incursionar en proyectos digitales y creo que esta fue una muy buena oportunidad para poder hacerlo. Fernando.riofrio.11 me pregunta ¿qué tuvo que hacer para ser maestro y cuánto duró tratando de serlo? Pues pasé por muchas cosas para ser maestro. Si quieren pueden ir al episodio anterior y ahí les explico más a detalle todo esto. Y bueno, el tiempo que duré tratando de serlo o preparándome fueron los 4 años que estuve en la normal, que en sí no fueron estos 4 años porque mucho antes de graduarme yo ya estaba dando clases en diferentes escuelas y claro, todo esto me sirvió más que nada como práctica para poder desarrollar mejores aprendizajes en esta cuestión de docente. Rodrigo Guzmán me dice: ¿por qué fuiste teacher? Por admiración a maestros y la vocación que he tenido a esta grandiosa profesión desde siempre, desde que era niño. Oscar-SLVA, la peor experiencia que haya tenido. O sea, me ponen a pensar mucho y quise poner esta pregunta al último. Y bueno, aunque no llevo muchísimos años trabajando, pues ya he pasado por alguna que otra mala experiencia. Una podría ser la vez que uno de mis alumnos se cortó con un cúter la mano y requirió hasta de una cirugía para que no perdiera la movilidad obviamente de su mano. Y fue muy difícil porque ocurrió en mi clase en el segundo año, aparte de que era profesor, o sea, no era como que ya un experto o profesor oficial, por así decirlo. Y lo peor es que yo no les había pedido ese cúter ni nada. Recuerdo muy bien, ocurrió 2 minutos antes de que terminara la clase. Fue algo muy fuerte para los alumnos involucrados, obviamente, para mí. Y bueno, otra que puede ser también es que tuve muchos rechazos por varios de mis compañeros cuando empecé a trabajar ya de forma oficial. Y muchos creían que yo, por ser un maestro joven, pues no sabía nada o que solamente estaba ahí para jugar o cosas así. O que no era
un maestro excelente. Y no es que me considere un maestro excelente, un maestro bueno, sino que ellos pensaban que no llevaba ningún conocimiento en este tema de la docencia. Y bueno, muchas gracias a todos y cada uno de los que me enviaron estas preguntas. Es muy padre poder hablar ya de forma un poco más directa con todos ustedes, y así es como llegamos al final de este podcast. Y esta vez no quise incluir saludos como cada semana, esta vez quise mandarles saludos a todas estas personas que me enviaron preguntas. De verdad, muchas gracias y muchos saludos, son muy importantes en este proyecto, además de que son personas que he visto cada semana en estos episodios, comentándolos, dándoles like, compartiéndolos. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales como Teacher Héctor Podcast, en YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok. Y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Es muy padre ver todo este apoyo en estas 10 semanas. De verdad, muchas gracias. Y nos estamos escuchando. Adiós. Teacher Héctor.